Gracias, señor presidente. Señor Rajoy, un poquito de por favor. Un poquito de por favor. La primera parte de su discurso que hemos escuchado aquí esta mañana ya lo podía usted haber hecho hace 3 años, cuando llegó a presidente del Gobierno. Y digo la primera parte, porque hace 3 años ya estaba la Gürtel, lleva 5 años y medio. Hace 3 años ya estaba la Caja B del Partido Popular. Hace 3 años ya estaban los donativos en la Caja B del Partido Popular. En febrero del 2013, Izquierda Unida y otras asociaciones más presentamos una querella a raíz de las noticias que tuvimos de la famosa Caja B del Partido Popular. Y la respuesta que nos dio su partido, si me atiende, señor presidente, la respuesta que nos dio su partido, hay gente que puede hacer todas las cosas a la vez, escuchar, atender, por favor, hablar. Un momento, señor Lara. Ruego atención. Este es un debate importante y hay que salir de los pasillos. Cuando presentamos la querella desde Izquierda Unida y otras organizaciones más, la respuesta que se nos dio por el Partido Popular fue otra querella por injurias y calumnias. Así no se combate la corrupción. La voluntad política ahí no se vio. Ahora dice un juez, que no lo dice Izquierda Unida, que la Caja B se nutría de donativos o aportaciones ajenos a la contabilidad oficial. Lo dice un juez. Y dice el mismo juez que era para el pago de campañas electorales, dopados, lo dijimos aquí ya en algunos debates, complementos de sueldos, los sobres, algunos dijimos que Génova parecía una estafeta de correos con tantos sobres que corrían por allí, y pago de servicios, lo ha dicho un juez, ya no lo dice Izquierda Unida. Y yo espero además que ese juez por lo menos pueda llegar hasta el mes de junio y espero que el Consejo General del Poder Judicial le mantenga hasta junio para que haya unidad de actuación en la actuación de la Caja B del Partido Popular Bárcenas. Yo espero que así sea. Pero en aquel tiempo lo que se han hecho desde entonces eran muchas loas a Camp, a Fabra, a Matas, a Bárcenas y a tantos. Y dice también el juez que el PP es partícipe a título lucrativo de los recursos de la Gürtel. Y yo les pregunto una cosa, señor presidente, ¿quién va a asumir en el Partido Popular la responsabilidad política de haber sido partícipe a título lucrativo de los recursos de la Gürtel? ¿Va a ser la secretaria general? ¿Va a ser el presidente? ¿Quién va a asumir la responsabilidad política más allá de la responsabilidad penal, que esa la determinarán los juzgados? Son preguntas importantes porque es tiempo de asumir responsabilidades políticas. Señor Rajoy, usted y su Gobierno tienen un problema serio que les afecta a todos los niveles, pero especialmente cuando vienen a hablarnos de temas relacionados con la corrupción. Y ese problema se llama credibilidad. Nadie en este país les cree. Mucha gente, a lo mejor queda alguien que les pueda creer, porque sus palabras, sus discursos tienen la mala costumbre de no compadecerse con los hechos, con la realidad. Dicen una cosa y hacen la otra o la contraria. A lo largo de esta legislatura hemos conocido un sinfín de casos de corrupción relacionados prácticamente con todas las instituciones del Estado, partidos, ayuntamientos, organizaciones empresariales, sindicales, financieras, hasta la misma Casa Real. Y ya veremos hasta dónde llegan las correrías del último personaje que ocupa una buena parte de la actualidad mediática, y digo a juzgar por las respuestas que se han dado desde las propias instancias, altas instancias del Gobierno, algo que no sabemos cuánto tendrá de verdad y cuánto tendrá de fantasía. En estos últimos tiempos, la corrupción que ha aflorado tras los años de la burbuja inmobiliaria y la especulación urbanística han convertido este problema en un arma de destrucción masiva para la democracia, en un tremendo lastre del que tenemos que liberarnos. Desde su Gobierno, señor Rajoy, oímos constantemente cantos a la regeneración democrática, pactos por la transparencia y el buen gobierno. Pero es que se han pensado ustedes que los ciudadanos de este país somos idiotas. ¿Alguien se lo ha pensado?
¿Acaso nos quieren tomar el pelo a los que todavía nos quede pelo? Señor Rajoy, el movimiento se demuestra andando. Desde mi grupo parlamentario le hemos presentado numerosas iniciativas para debatir y proponer medidas contra la corrupción desde el mismo inicio de la legislatura y todas han sido sistemáticamente rechazadas por su partido. ¿De qué regeneración nos viene usted a hablar hoy? Cada vez más gente piensa que se está usted riendo de todos los españoles. Durante el año 2012 ya le propusimos poner en marcha una comisión de investigación que se ocupara de establecer las causas de la enorme estafa financiera que ha asolado este país. 60.000 millones de euros va a ser el agujero, señor ministro de Hacienda. Esa misma iniciativa ha sido presentada en 6 ocasiones por esta organización a través de diferentes acciones parlamentarias y en todas y en cada una de ellas nos hemos encontrado con su negativa. Este país quiere conocer los nombres de los que se han llevado el dinero de las cajas, los que se lo han llevado con mayúsculas, no solo los que hicieron una hipoteca de la vivienda y que están pasando las canutas para poderla pagar, los que se lo han llevado con mayúsculas, porque era el dinero de todos. ¿Por qué eso no lo conocemos ya? Eso se había conocido con una comisión de investigación y se había conocido la posición del Banco de España, hacia dónde miraba, o de la CNMV. Eso lo sabemos, pero eso no se quiso investigar. ¿Cómo vienen ahora a hablarnos de control de la financiación de partidos políticos y de los cargos? Que está bien, pero ¿encaja? Señor Rajoy, ni usted, ni su Gobierno, ni su partido tienen la autoridad moral ni la credibilidad suficiente como para plantear aquí hoy este debate. Lo primero que deberían hacer es explicarle a los ciudadanos de este país por qué han hecho oídos sordos a todas y cada una de las peticiones que les hemos hecho para tener aquí un pleno monográfico sobre corrupción. Tiene que explicar usted, como presidente del Gobierno, por qué el año pasado, cuando mi grupo parlamentario presentó una proposición de ley para endurecer las penas para los delitos de corrupción y aumentar el control sobre la financiación de partidos políticos, ustedes votaron nuevamente en contra de esa propuesta. ¿Por qué no se tramitó el proyecto de ley, por lo menos, y ahí habíamos debatido del tema? ¿Por qué lo impidió? Tienen que explicar por qué el presidente del Gobierno tiene tantas dificultades para comparecer en sede parlamentaria y responder a preguntas relacionadas con este escabroso tema. Le recuerdo, señor Rajoy, que el año pasado, aquel famoso 1 de agosto, fue usted poco menos que a rastras al Senado a comparecer porque la situación ya era insostenible debido al caso Bárcenas Partido Popular. Señorías, el Partido Popular se ha empeñado en escenificar, en teatralizar un supuesto consenso con el resto de la oposición en torno a la regeneración democrática. Pero, señor Rajoy, vuelvo a decirle que el movimiento se demuestra andando. La regeneración democrática necesita la transparencia como las plantas necesitan el agua. ¿Qué tiene que ver con la regeneración el último acuerdo alcanzado por ustedes y el Partido Socialista acerca de los viajes y desplazamientos de los diputados? Se lo diré yo, poco o nada. Con lo fácil que sería publicar en la página del Congreso los viajes de todos y cada uno de los diputados y el gasto de cada uno, cada semana, cada 2 semanas. ¿Es tan complicado eso? Que lo haga el Congreso. Pero ¿cuánto complican las cosas cuando no se quieren resolver? Alguien decía que parecía que lo que se pretendía con el control de los grupos era controlar las posibles conspiraciones que hubiera dentro de algún partido para ver los cambios que se podían producir en el futuro. Pero si es tan simple como ponerlo en la pantalla, cada viaje que hagamos cada uno, cada viaje que hagamos cada uno. No es tan difícil, no es tan complicado, es un problema de voluntad política y además es sencillo. Señor presidente, se lo dije en una de mis últimas intervenciones desde esta tribuna. Ustedes no tienen ninguna voluntad de luchar contra la corrupción en este país. En esa política de don Tancredo parece que lo que pretenden es no hacer nada y a ver si con alguna que otra medida cosmética la gente se tranquiliza y mejoran algo las cosas para que a los ciudadanos se les pase el cabreo que tienen o que tenemos. Pero la cosa no funciona así. Los que son parte del problema difícilmente pueden ser parte de la solución solos, señor Rajoy. Porque aquí no estamos hablando de algún sinvergüenza que otro que pueda aparecer en cualquier organización y seguirán apareciendo, desgraciadamente, en las organizaciones humanas. Aquí hablamos de bandas organizadas para enriquecerse, en que han estado y siguen apareciendo en el corazón de su partido y que además han llegado a su gobierno. Eso es lo grave. Señor Rajoy, ayer hemos conocido que un miembro de su gobierno hasta hace menos de 4 horas va a sentarse en el banquillo. La trama de corrupción que había en su partido ha llegado también tocado al Consejo de Ministros.
Le estoy hablando, lógicamente, de su ministra de Sanidad, Ana Mato. Ya son cientos, y usted lo sabe, los altos cargos y militantes de su partido que han sido imputados, procesados y, en algunos casos, condenados por corrupción. Ahí está en prisión su antiguo compañero de gabinete, el exministro y presidente autonómico Jaume Matas, aquel del que usted decía que quería para España lo mismo que él había hecho en Baleares. Creo que a estas alturas ya no dirá usted eso. O ese otro ciudadano ejemplar que también va a ir a la cárcel, el expresidente de la Diputación de Castellón, el señor Fabra. Por no hablar del tesorero de su partido, el que llevaba la contabilidad en negro, el señor Bárcenas, al que usted mismo mandaba mensajes de apoyo y comprensión y que lleva ya más de un año entre rejas. Es lamentable que hayamos tenido que esperar hasta ayer mismo para que Ana Mato dimitiera o fuera destituida, porque algunos parece que no se van ni aunque les empujen con un bulldozer. Lo que ahora nos preguntamos es quién será el siguiente. Miren ustedes a su alrededor. No vaya a ser que alguien tengamos alguno al lado que pueda ser el siguiente que se siente en algún banquillo. Estamos bajo una especie de estado de sospecha. ¿No le da a usted pudor, señor Rajoy, presentarse aquí como el adalid de la lucha contra la corrupción con medidas con las que hoy nos presentan? Es igual de creíble que cuando la secretaria general de su partido, la señora Cospedal, mentía diciendo que Bárcenas no tenía contrato o intentando explicar todo en clave simulada y diferida. Pues ahora estamos en lo mismo. ¿Cómo se atreve el PP a proponer medidas para regular y controlar la financiación de partidos políticos? El partido de Bárcenas, de la Gürtel, de la Operación Púnica, el partido que se ha financiado irregularmente acudiendo dopado a las elecciones con dinero obtenido de manera turbia, con tramas de corrupción interna, tal y como reconoció su propio portavoz, el señor Alonso, aquí en sede parlamentaria. Ese es el partido que va a liderar esta batalla contra la corrupción, el que nos va a decir cómo debe regularse la financiación de los partidos. ¿Alguien se cree eso de verdad? Han mentido tantas veces que ya les ocurre como al protagonista del cuento de Pedro y el lobo, que ahora, aunque el lobo venga de verdad, ya nadie confía en ustedes. Ese es el auténtico drama. El Partido Popular confía en la inocencia de Luis Bárcenas y en que así se demostrarán los tribunales de justicia. El Partido Popular quiere manifestar su reconocimiento a los más de 28 años de servicio de Luis Bárcenas, a nuestro partido que ha sido ejemplo de profesionalidad y buen hacer. ¿Le suenan esas palabras, señor Rajoy? Están en el comunicado que hizo el Partido Popular público el 29 de julio de 2009. Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos. Esto es del año pasado, antes de que el impoluto señor Bárcenas entrara en prisión. Son palabras nada más y nada menos que del presidente del Gobierno de España hacia el cabecilla de la contabilidad B de su propio partido. Lo dice un juez. ¿Creen ustedes que a los ciudadanos ya se les ha olvidado todo esto? Al contrario, nosotros pensamos que la aparición de nuevos casos solo sirve para reverdecer esas palabras. Aquí no hay raíces vigorosas. Aquí lo único que ha enraizado es la corrupción y la impunidad para mucha gente. Por eso ni nosotros ni nadie puede entender la postura tan cerril que mantienen y que les impide siquiera debatir abiertamente sobre este problema aquí en el Congreso, que ya es uno de los más importantes para todos los españoles junto con el problema económico y el problema del desempleo. Hemos vivido demasiados años en un sistema complaciente con los corruptos, con los pícaros que se evaden alegremente su dinero, con los patriotas de pecho de hojalata que se llevan su dinero a Suiza, Andorra, Gibraltar y a Luxemburgo. La gravedad de los casos de corrupción en los que están implicados exaltos cargos y cargos de gobiernos autonómicos y municipales, junto a diputados y dirigentes de partidos políticos, hacen imprescindible acometer con urgencia las reformas legales necesarias que tengan como objetivo la regeneración democrática y la lucha con mayor eficacia contra la corrupción. Para eso hemos vuelto a registrar una proposición no de ley que incluye un paquete de más de 45 medidas contra la corrupción. Está registrada. Porque la corrupción no es solo una lacra desde el punto de vista ético y moral, sino que también afecta gravemente a la economía del país, comenzando por las propias empresas, que no pueden concurrir libremente y en igualdad de oportunidades a las convocatorias hechas desde la Administración porque existe la sospecha real, ya más que real, de que se encargan algunos de adulterar esos procesos para adjudicar obras y servicios a los amiguetes y a los que pagan la correspondiente comisión. Por eso es tan importante que las medidas que se tomen persigan al corrupto, pero también al corruptor. En eso coincidimos, pero hay que poner también los nombres de los corruptores con mayúsculas. Al que pone la mano, al que pone el cazo y también al que paga ese dinero.
La especulación urbanística y las irregularidades en la contratación pública han sido canales de entrada para la corrupción en España. Se han demostrado las deficiencias de regulación, control y sanción para este tipo de actividades irregulares, especialmente en el marco legal en materia de urbanismo y de contratación pública. Es necesario visualizar, proteger y estimular las buenas prácticas que existen en muchas administraciones, que quedan ensombrecidas por actuaciones irregulares o ilícitas de otros agentes públicos y privados. Por todo ello, se hace necesaria la acción legislativa en 4 sentidos. En la mejor tipificación y incremento de las penas por delitos relacionados con la corrupción, en la mejora de la transparencia en la gestión y contratación públicas, en las reformas legales en los procesos urbanísticos susceptibles de generación de plusvalías y en el control de la financiación de los partidos políticos. Señorías, cuando incurren delitos de corrupción los cargos electos o con responsabilidades en las administraciones públicas, desprecian los principios democráticos de honradez, transparencia, rendición de cuentas, vocación pública que legitiman la delegación de la soberanía que el pueblo les confiere. Eso lo sabemos todos y todas. La gravedad de estos delitos justifica poner fin a la anomalía que supone la débil regulación penal actual, con una ampliación de los tipos penales y endurecimiento de las penas establecidas en el Código Penal para los corruptos y para los corruptores públicos y privados, especialmente para los delitos en materia urbanística y de ordenación del territorio, de malversación o apropiación indebida de caudales públicos, de prevaricación con fines de lucro, cohecho, soborno, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, alteración de precios en concursos, subastas públicas, enriquecimiento injustificado con recursos públicos o privados, omisión del deber de perseguir delitos, blanqueo de capitales y cohecho impropio. Desde mi grupo consideramos que la ejemplaridad en la condena de cargos públicos puede ser el inicio que ponga freno a estas detestables prácticas. Por eso le hemos propuesto la ampliación hasta 30 años de inhabilitación para ocupar cualquier cargo público electo de libre designación o por concurso público para los condenados por delitos que he citado anteriormente. Consideramos que es fundamental proceder a modificar la legislación existente con el fin de que los delitos económicos relacionados con la corrupción no tengan fecha de prescripción que tienen actualmente y que ésta se prolongue para que el delito sea perseguible y se acabe de una vez con todas con la impunidad de estos defraudadores. Hay que dotar de más medios, recursos a la justicia y a la agencia tributaria. Si se hubieran dotado hace unos cuantos de años, seguramente que no estábamos como estamos. No puede ser que llevemos más de 5 años con un caso como la trama Gürtel, o que el señor Fabra se haya estado librando durante más de una década de responder ante la justicia. Porque esa impunidad es la que provoca que haya una mayor desafección entre los ciudadanos. Es la que conlleva que la gente piense que no pasa nada por robar, que todos son iguales y que al final uno puede llevárselo crudo porque total o no va a la cárcel o si va le reducen la condena y le sacan a la calle con apenas 3 meses de prisión, tal y como ha ocurrido con su colega, el señor Matas, el ministro de su Gobierno y presidente de Baleares. Señor Rajoy, sigue queriendo para España lo mismo que Matas ha hecho para Baleares, le repito. Señorías, la gravedad del asunto que nos ocupa no puede solventarse con un debate parlamentario de 2 proyectos de ley. Exige mucho más. Y no solo porque el tema lo merezca por sí mismo, sino porque la sociedad en su conjunto lo está pidiendo a gritos. Reformemos la ley de incompatibilidades y acabemos de una vez con la maldita puerta giratoria. No es sano para una democracia que altos cargos como ministros o presidentes o expresidentes del Gobierno salgan de la Administración para ponerse al servicio de multinacionales que solo buscan su beneficio y rentabilidad a costa de los ciudadanos. No es que no sea sano, es que es vergonzoso. Esas personas actúan como auténticos caballos de Troya dentro del Estado, porque no les contratan por su enorme valía, por sus grandes conocimientos del negocio, sino por todos los contactos e influencias que tienen debido al cargo desempeñado en la Administración. ¿Hay alguien aquí que vea con buenos ojos que 2 expresidentes del Gobierno, como el señor González y el señor Aznar, estén cobrando cientos de miles de euros en empresas privadas que además años antes privatizaron por sus mismos gobiernos? Pues si es así, que se levanten y que lo digan. Dígase con mayúsculas, que digan bien alto que son partidarios de que 2 personas que tienen asegurada una posición y un sueldo fijo de cerca de 80.000 euros anuales por haber sido expresidentes estén en los consejos de administración de multinacionales, porque igual no llegan los pobres a final de mes. Que digan claramente, si se ve con buenos ojos, que pueda servirse igualmente al Estado, a los mercados, a Dios y al diablo. Que se diga, si queremos hablar de regeneración.
En este país hay algunos que se han corrompido por encima de nuestras posibilidades. Por eso es necesario ponerle coto a este desastre. No me cansaré de pedir una y otra vez que celebremos un pleno monográfico sobre corrupción, del que salgan las medidas concretas, negociadas y articuladas y consensuadas para extirpar la corrupción de nuestro sistema. Mientras tanto, seguimos poniendo a su disposición, señor presidente de la Cámara, las 45 medidas que hemos presentado, que tienen que ver con la prevención y la lucha contra el fraude fiscal, de control de procesos de contratación en las administraciones públicas, control interno y externo de la contratación pública y procedimientos urbanísticos de planeamiento, recalificación y licencia, control de cargos públicos, iniciativas contra el transfugismo, etcétera. Nosotros, y voy concluyendo, presidente, nosotros hemos demostrado sobradamente nuestra intención de luchar contra la corrupción, de perseguir penal y políticamente a los corruptos y a los corruptores. Ahora les toca a ustedes, la pelota está en su tejado. Vamos a participar, lógicamente, en el trámite, a defender las enmiendas parciales en el trámite parlamentario de los dos proyectos de ley. Pero le vuelvo a pedir que convoque un pleno extraordinario para analizar las causas profundas de la corrupción, todas las causas, para ponernos de acuerdo en las medidas para combatir la corrupción en serio y aprobarlas en esta Cámara. Y después de eso, dimitir y convocar elecciones generales para que el Gobierno que llegue después tenga una legislación a prueba de corrupción. Y si no lo hace, señor Rajoy, si usted no convoca ese pleno para que de verdad abordemos legislación contra la corrupción, pues lo que le toca es dimitir ya, no le queda otro camino. Y que sea otro Gobierno el que impulse las medidas para que nunca más el poder económico corrompa al poder político y a los legítimos representantes del pueblo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Lara, por el mismo grupo.